Entonces, vamos a hablar sobre el estudio técnico el día de hoy. Em, Recuérdense que estamos todavía trabajando a nivel de perfil, es decir, vamos a hacer las cosas no a tanta profundidad, sino que les voy a pedir que hagan su primer estudio técnico para que ustedes tengan una idea ya más escrita o aterrizada sobre cómo van a hacer su proyecto, cómo van a producir. Entonces, justamente el estudio técnico es investigar o definir la factibilidad técnica, la posibilidad de producir ese producto que el mercado demanda y en las cantidades y calidades que se solicita para, ojalá, poder satisfacer cierta demanda que exista en el mercado. Entonces, básicamente, como lo ilustra la imagen aquí, el estudio técnico es, como quien dice, hacer el mapa o hacer el croquis o hacer un diagrama de procesos de qué es lo que se va a realizar o cómo se va a producir lo que uno está pensando o cómo se va a dar un servicio. Entonces, es básicamente eso. Pero para irnos ordenando, vamos a ir viendo aquí algunos factores o temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el estudio técnico. La lógica de proyectos dice que primero hago el estudio de mercado. Si ahí encuentro que efectivamente hay un grupo de personas que necesita un producto y que lo puede pagar, entonces paso al segundo estudio, que es el técnico. Aquí yo voy a ver si tengo la posibilidad técnica y de mano de obra y otros, de otros factores para producir eso. La lógica dice que si al principio o en estudio de mercado yo encuentro que no hay gente suficiente o que la gente no puede pagar el producto, yo no debería de seguir haciendo o gastando más esfuerzo en tratar de hacer ese proyecto, porque ¿de qué sirve seguir estudiando o haciendo investigaciones si no hay gente que quiera el producto o que lo pueda pagar, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, si el estudio de mercado se resuelve en forma positiva, paso al siguiente escalón, que sería hacer el estudio técnico, ver si lo puedo hacer. Si yo aquí me doy cuenta que no tengo los medios, que no tengo la tecnología, el equipo o los insumos o el conocimiento, ya si no dispongo de mano de obra para realizar ese proyecto, entonces hasta ahí llegaría el proyecto. Ya no tendría sentido seguir avanzando si no puedo fabricar lo que yo quiero hacer. Entonces ahí terminaría, ¿verdad? Por eso es que, les repito, al principio los proyectos se hacen de una forma relativamente simple, con números redonditos, con no mucha profundidad, ¿verdad? Conforme uno va avanzando y se va dando cuenta que el proyecto sí se puede ir desarrollando, uno tiene que seguir investigando en ver números. Por ejemplo, ustedes del estudio de mercado, poco a poco tienen que ir tratando de averiguar más sobre el tamaño de la demanda. ¿Cuánto es lo que podrían demandar el mercado? Cuando son estudios, perdón, cuando son proyectos pequeños, pues se entiende que hay suficiente demanda o hay demanda más de lo que uno está pensando producir. Entonces lo que toca ahí investigar un poco más a detalle es a la competencia para ver cómo les puede ganar uno. Por decirles algo, si yo quiero producir jalea, ¿verdad? Una mermelada, pues yo sé que en el mercado se demanda cierta cantidad más o menos tengo idea de que se consume bastante jalea o productos lácteos, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo conocimiento de que se consume bastante a nivel nacional o a nivel local, pero no tengo los datos exactos. Pero mi proyecto es relativamente pequeño. Entonces, no es tan determinante conocer esos datos a cabalidad. Lo que más interesaría ahí es conocer a mi competencia, a ver cuánto produce, qué calidades produce y los precios a los que vende, ¿verdad? Porque contra ellos me voy a enfrentar directamente. Bueno, entonces una vez que he resuelto el estudio de mercado y
que sí me doy cuenta que hay gente que necesita el producto y que lo puede pagar, paso a hacer mi estudio técnico, a ver cómo voy a fabricar eso. Entonces, ¿qué entendemos por estudio técnico? Va a ser básicamente la verificación de que existe una posibilidad técnica de fabricar o producir un artículo, ¿verdad? Así lo podemos definir, como la verificación de la posibilidad técnica de fabricar o producir un artículo. El estudio técnico también puede ser, imagínense que yo no soy productor, ¿verdad? Que yo simplemente mi proyecto es de revender algo. Yo quiero vender aquí agroquímicos. Entonces el estudio técnico puede ser verificar la posibilidad de encontrar esos productos en el extranjero. Ver si yo lo puedo traer. Por ejemplo, yo sé que en México hay una fábrica que produce vitamina AD3C para vitaminar ganado. Entonces voy a ir allá o voy a investigar si es posible traer ese producto desde México, ¿verdad? Si está permitido por la ley o si está registrado aquí en Guatemala. Y entonces en eso consistiría el estudio técnico. Si yo puedo ubicar mi agroservicio en un lugar especial para poderlo, ¿cómo se llama? Implementar la comercialización de esos productos agroquímicos. Entonces el estudio técnico puede agarrar también por ese camino. No necesariamente lo voy a fabricar, pero si tengo la posibilidad de disponer de ese producto que yo quiero revender, aquí en Guatemala o o en la localidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero ahorita pensémoslo desde el punto de vista que lo vamos a producir, que lo vamos a fabricar y que posteriormente lo queremos vender, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos analizar y determinar para hacer el estudio técnico? Se recuerdan que para el estudio de mercado hablábamos de 6 factores, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que, digamos, para irnos ordenando de alguna forma. Aquí también vamos a considerar algunos factores. Por ejemplo, los materiales e insumos que se van a necesitar, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. El tamaño y la localización del proyecto. El tamaño es importante porque yo no debería estar produciendo más allá de lo que la demanda exige. Es decir, no me puedo poner les voy a ir poniendo ejemplos sobre un beneficio de arroz, ¿va? Porque es lo que yo trabajé más fuerte y lo que les puedo hablar cosas más reales. No casaca, ¿verdad? Sino que les puedo contar cuestiones que yo viví, experiencias propias. Entonces, yo no me puedo poner a montar un beneficio que va a sacar 30 toneladas por hora o 40 toneladas por hora si no tengo la capacidad o si no hay una demanda de arroz tan grande en Guatemala para ese tamaño de beneficio, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir viendo de qué tamaño debería ser. Al principio vamos a empezar con cosas relativamente pequeñas, pero esta es información que ustedes la tienen que tener presente para el futuro también, ¿verdad? A la hora de que ustedes vayan queriendo crecer. Hay empresas que a veces empiezan sus proyectos desde un tamaño colosal, digamos, desde un tamaño bastante grande. Ellos estudian bien el mercado, estudian la demanda y en base a eso hacen sus fábricas o plantas de producción. Entonces, eso es importante. ¿Dónde va a estar localizado también? La localización ya lo vamos a ver más adelante. También hay que considerar diferentes factores. ¿Qué instalaciones o infraestructura se necesita? ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, mire, voy a producir flores para exportación. Bueno, qué bien. Entonces, para exportarlas, ¿qué necesita? Bueno, necesito tener un área, un galpón o una bodega donde se va a empacar la flor, donde se va a seleccionar, limpiar y empacar, ¿verdad? Y además debe haber un cuarto frío para mantener las condiciones en lo que llega desde el área de producción hasta el mercado de exportación, que la flor se mantenga en buenas condiciones. Entonces, esas instalaciones, infraestructura, hay que pensar
tardarlas en fabricarlas. Si mi proyecto es de gallinas, ¿verdad? O de aves, pues también va a fabricar o instalar los galpones o construir los galpones. Tengo que también pensar en la producción, cuáles son los procesos para producir X o Y producto. Entonces aquí pasa aquello de ver, bueno, en qué momento voy a fertilizar, en qué momento voy a aplicar calcio, en qué momento voy a aplicar el nitrógeno o el fósforo, en qué etapa del cultivo es que hay que hacer una aplicación de nematicidas, por ejemplo, ¿verdad? O en qué momento es que se aplica la vacuna contra la viruela en los pollos. En fin, ¿verdad? Esa producción. O si, por ejemplo, voy a cocinar algo, digámoslo así, voy a cocinar, voy a preparar mermeladas. Entonces, ¿en qué momento es que hay que lavar la fruta? O la pelo antes de cocinarla, o la cocino primero y después es más fácil quitarle la cáscara, o bien en qué momento la voy a cortar en trocitos o la voy a moler, ¿ya? Entonces, esos procesos se tienen que ir esclareciendo, ¿verdad? Si voy a fabricar queso, ¿no? ¿Cómo se produce un queso? ¿Cómo se fabrica un queso, verdad? ¿Cuánto material necesito? ¿Cuántos litros de leche necesito para sacar una libra de queso, por ejemplo? ¿verdad? Entonces eso hay que irlo conociendo. Bueno, factores a tomar en cuenta en el tamaño de un proyecto. Entonces, cuando yo pienso de qué tamaño voy a hacer mi planta de producción o mi área de cultivo, puedo pensar en diferentes aspectos. El primero y más importante sería la demanda, ¿verdad? La demanda siempre debe ser mayor al tamaño del proyecto, o por lo menos debe existir una demanda insatisfecha. Entonces, sin embargo, como les decía a un principio, cuando los proyectos empiezan y son relativamente pequeños, el tamaño de la demanda realmente no es un dato que nos va a detener, ¿ya? Yo puedo decir, bueno, miren, yo sé que en Guatemala se consume un montón de tortillas, ¿va? Entonces, el de la tortillería no se va a preocupar de averiguar cuánto hay de demanda, pero lo que sí miran es más o menos cuántas casas hay, y ellos saben que en una colonia, por ejemplo, de 500 casas, pues tal vez ahí da para unas 2 o 3 tortillerías, por decir un número, ¿verdad? Hay datos que ellos ya van más o menos manejando. Por ejemplo, la gente que pone tiendas, ellos ya saben más o menos que necesitan unas 100 casas por tienda, más o menos, ¿verdad? Para tener a quien venderle. Por eso a veces ustedes encuentran tiendas en cada cuadra, ¿verdad? Porque, digamos, cada tienda atiende una cuadra o 2 cuadras. Entonces, por eso ve uno un montón de tiendas en algunos lugares. Entonces, más o menos van conociendo, ¿verdad? Cuánto es el mínimo de casas o de familias para poner ciertos negocios. Entonces, eso es más o menos ir conociendo la demanda, ¿verdad? Entonces, como les digo al principio, ustedes pues pueden encontrar datos, pueden encontrar ciertos valores. Yo les pedí como ejercicio determinar eso, pero si se dan cuenta, hay una relación entre los diferentes estudios. El estudio de mercado me ayuda a definir el estudio técnico. Otro factor es si cuento con suministros e insumos, si hay suficiente cantidad y calidad de materias primas. Y aquí les voy a contar una situación real que yo viví. Cuando yo empecé a trabajar en arroz, que fue más o menos en el año 1990 y todavía a finales del siglo pasado, empecé a trabajar yo con arroz. Más o menos en 1993 por ahí, 93, 94. Entonces, en esos años no había posibilidad de comprar. La producción nacional ha sido siempre escasa. La producción nacional de arroz no alcanza para satisfacer la demanda de arroz en Guatemala, a pesar de que es una demanda relativamente pequeña. Entonces, los beneficios de arroz, donde yo llegué a trabajar en Jutiapa, no podían trabajar todo el año. No teníamos suficiente materias primas, no teníamos suficiente arroz en granza o arroz con cáscara
para poner a trabajar la maquinaria durante todo el año o la mayor parte del año. Prácticamente trabajábamos desde agosto, más o menos desde mediados de agosto, y nos alcanzaba lo que se podía comprar o acopiar hasta más o menos marzo o abril, si mucho. Ya lo que era mayo, junio, julio y parte de agosto, la maquinaria se pasaba parada, ¿verdad? No la podíamos encender. Y lo que hacía uno era pues preparar todo para aceitar bien la maquinaria, reparar las cosas que había que reparar para estar listo para la nueva cosecha. Pero a partir de 1996 más o menos, se dio una situación en Guatemala. Y es que los arroceros se organizaron y solicitaron al Ministerio de Economía que les diera la oportunidad de comprar arroz en el extranjero e ingresarlo al país sin pagar el impuesto del arancel. Entonces solo se iba a pagar el impuesto del IVA. Eso permitió traer arroz a buen precio y entonces los beneficios ya pudieron trabajar durante más o menos 10 meses al año, 10, 11 meses. Mientras que antes se trabajaban unos 7, 8 meses, ¿verdad? Entonces, esa fue una situación en que se encontró suministros o insumos para poder seguir trabajando. Y la mayor parte del arroz se traía era de Estados Unidos. Entonces, ahí fue que empezamos las importaciones y en esos años fue que se fundó también la Asociación Guatemalteca del Arroz. Yo fui directivo de esa asociación y fui de los fundadores. Luego me retiré de ese negocio, ¿verdad? Pero en el acta de fundación ahí está mi nombre como fundador. Entonces, contar con suministros e insumos es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un proyecto, ¿verdad? Si yo quiero producir jalea de nísperos, bueno, ¿será que encuentro níspero todo el año o una buena parte del año para producirla, ¿verdad? O si va a ser de mermelada de manzana o de peras, ¿ya? ¿En qué momento es que voy a contar con esos suministros y la calidad que son? Otro factor a tomar en cuenta es la tecnología y los equipos que son necesarios o con los que yo voy a contar. Algunos procesos de producción exigen una escala mínima para ser aplicables. Es decir, por ejemplo, voy a repetir algo de arroz, ¿verdad? Los voy a cansar con esto del arroz, pero como les digo, no les estoy hablando casacas, sino que les estoy hablando cosas que yo viví. En procesamiento de arroz hay dos tamaños de maquinaria. Nosotros le llamamos la peladora, es la primera máquina, digamos. Aparte están las secadoras, pero en una línea de beneficiado de arroz, la primera máquina es la peladora. Las peladoras tienen dos tamaños. A nivel industrial fabrican de dos tamaños. Una que tiene capacidad, la pequeña que es de 1 tonelada por hora, y la otra que es el doble, ¿verdad? Hasta 2 toneladas por hora. Ese es los tamaños de peladora que existen a nivel mundial. No hay más grandes ni más pequeñas. Entonces, uno debe tener por lo menos, ¿verdad? En este caso, arroz para trabajar. En nuestro caso, trabajamos más o menos 10 horas al día. Y empezamos, cuando yo llegué al beneficio, teníamos una peladora pequeña. Y entonces trabajábamos 200 quintales al día. Sacábamos durante 10 horas, va 20 quintales por hora. Entonces teníamos una camionada al día para llevarla a vender al mercado. Y ese era el tamaño que podíamos trabajar. No se puede trabajar con menos, es decir, poner a un beneficio donde uno quiera tener un equipo más pequeño, no se puede en este caso. Entonces esa es la escala mínima a la que les hago referencia. Otro ejemplo. A mí me han contado, esto no es experiencia propia, pero he leído y me han contado un poco de gente que sí ha trabajado, es invernaderos de alta tecnología para exportar tomate o chile pimiento u otras hortalizas. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser un invernadero? Algunos hablan de que debe ser por lo menos de 1 hectárea, ¿ya? 1 hectárea
de invernaderos para poder producir por lo menos un contenedor a la semana, porque eso es lo mínimo que le están pidiendo a uno el broker en Estados Unidos para estarle surtiendo de ese producto a lo largo del año. Entonces no se puede tener una escala más pequeña, un proyecto más pequeño, porque uno no le va a cumplir al gringo. Y si uno no les cumple, pues tarde o temprano les van a decir, mira, ya no te compro, ya conseguí otro proveedor. Entonces, esas son, por ejemplo, algunas situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, el equipo o la tecnología que hay que tener para ciertos tipos de proyectos, ¿verdad? Hay que tomarlos en cuenta. Y la disponibilidad y magnitud de la inversión, es decir, cuánto dinero se necesita para comprar una peladora de arroz pequeña o una grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se necesita para construir el galpón para las aves? O la descremadora, o la pasteurizadora, si es que se va a comprar algo así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es también algo que hay que ir considerando. Entonces, ustedes para sus proyectos tienen que ir pensando en qué tecnología y qué tipo de equipos van a necesitar. La localización. ¿Dónde voy a poner mi proyecto? A veces no tengo la opción de escoger, ¿verdad? Yo, bueno, aquí tengo el terreno y ni modo, ahí lo tengo que hacer y pues lo hago, ¿verdad? Pero a veces sí hay la oportunidad de decir, bueno, alquilan este terreno, lo voy a ir a poner allá mejor, o alquilan esta finca y vamos a hacer una negociación para localizar mi proyecto en el lugar más adecuado. El lugar más adecuado va a depender de diferentes factores y a veces para unos casos es mejor un lado y para otros no. Por ejemplo, si está cercano al mercado. En arroz, el mercado más grande de consumo de arroz es la ciudad capital, como para la mayoría de productos en Guatemala. Entonces, yo estaba, el beneficio de arroz estaba en el Progreso Jutiapa, no estoy tan cercano al mercado. Hay otro beneficio que es el más grande, o no estaba, ¿verdad? Que es el más grande de Guatemala, que está ubicado ahí en Villanueva, cerca de la escuela. Entonces, ellos estaban muy cerca al mercado, ¿verdad? Otro es cercano a la materia prima. Nosotros en el Progreso Jutiapa no estábamos muy cercanos a la mayor cantidad de materia prima, es decir, a la mayor cantidad de producción nacional. La mayor cantidad de producción nacional en Guatemala se da en sur de Petén y Polochic y un poco en la costa sur también. Entonces estábamos relativamente lejos. Podemos localizarnos cercano a donde hay mano de obra. Y para el caso de un beneficio de arroz no se necesita tanta mano de obra. Entonces no era un factor importante aquí. Pero si yo voy a poner una producción de fresas, ¿verdad? Voy a sembrar varias hectáreas de fresas, ahí sí necesito bastante mano de obra. O para el café, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es un factor importante la mano de obra. Y el otro factor es factores ambientales. Entonces, por ejemplo, voy a producir fresa, tengo que localizarlo o poner mi producción en un lugar relativamente frío, no en un lugar tan caliente. Si voy a producir tilapia, tengo que pensar que la temperatura del agua debe ser lo suficientemente alta para que la tilapia pueda crecer en un ritmo más acelerado. Si el agua es muy fría, lo que pasa es que mucha parte del alimento que consume la tilapia lo va a gastar en su temperatura corporal. Entonces no va a engordar o no va a crecer muy rápido. Entonces hay factores ambientales que son determinantes. Yo cuando llegué a Jutiapa, al municipio del Progreso, me admiré de que en ese municipio tan pequeño hubieran tantos beneficios de arroz. Habían más o menos 12 beneficios. Y en Guatemala habían, sin mucho, unos 18. Es decir, la mayoría estaban concentrados ahí en ese pueblo, en ese municipio. Y conforme fui aprendiendo y conociendo, había un factor muy importante por el cual ahí se habían asentado muchos beneficios de arroz en un principio. Y un factor importante era el medio ambiente. Y es que el municipio, en la época de cosecha, cuando empieza la cosecha y la época de almacenamiento de arroz, es un lugar relativamente seco, porque corre mucho aire
Los que son de Jutiapa, pues sabrán más que cuando empieza, por ahí por octubre, empieza a correr bastante aire. Y entonces se podía almacenar durante mucho tiempo arroz sin riesgo de que se arruinara por problemas de humedad. Entonces hay un factor ambiental. No estaba muy cercano al mercado, no estaba muy cercano a la materia prima. Entonces lo que influyó mucho ahí fue el factor ambiental. También influyó un factor humano, es decir, mucha gente del pueblo aprendió a trabajar arroz. Y entonces se fueron desarrollando ahí varios beneficios de arroz. Hasta la fecha es el lugar de Guatemala donde más beneficios de arroz hay, ¿verdad? No es donde está la mayor capacidad de producción, pero sí, quizás está un 40% de la producción, de la capacidad industrial de arroz en Guatemala está en el Progreso Jutiapa. Entonces, uno va a localizar su proyecto dependiendo del factor que uno considere más importante. Si para uno estar cerca del mercado es lo más importante, pues hay que buscar cómo acercarse a eso, ¿verdad? Lo cierto es que la ubicación es muy importante, ¿verdad? ¿Dónde va a estar ubicado un negocio? Sobre todo el punto de venta es muy importante también. Bueno, también vamos a pensar en qué equipos, suministros o insumos voy a necesitar. Entonces hay que definir cuáles son necesarios y de pronto cuáles son imprescindibles. A veces yo puedo tener un proyecto y hay algún equipo que lo puedo sustituir por otra forma de trabajar. Por ejemplo, en arroz y en café también, por ejemplo, se necesita secar el grano. Entonces, por la cantidad de producción que salía, uno tenía dos posibilidades, secarlo en patios al sol o secarlo en una secadora que en ese tiempo eran de combustible diésel. Entonces se quemaba diésel para generar calor y a través de esto se secaba el grano. La situación era que la cosecha empezaba en pleno invierno y entonces no tenía uno muchas veces tiempo suficiente para secar el arroz en las cantidades que entraban. Entonces se hacía imprescindible contar con una secadora de arroz, ¿verdad? Una secadora de grano, que era una inversión más o menos de unos 100,000 quetzales, por lo menos en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahorita quizás están un poquito más caras. Entonces, para secar 200 quintales más o menos en unas 8 horas. Entonces, eso era lo que era imprescindible ahí, aparte de toda la demás maquinaria que era necesaria. Había que evaluar la existencia de los mismos y la condición en que esté. Por ejemplo, de pronto ustedes tienen algún equipo que pueden usar en su casa. Supongamos que van a producir jaleas o mermeladas y necesitan una licuadora. Pues pueden ver cómo está la licuadora que tiene su mamá y ver si o si es mejor comprar otra de un tamaño un poco más grande, más robusta para que aguante el trabajo, ¿verdad? O si hay una posibilidad de alquilar algunos equipos, a veces hay esa posibilidad, que a uno se los alquilan solo en la temporada en que uno los va a usar, ¿verdad? Puede ser también. Hay que ver la calidad y costo de los insumos y la garantía del proveedor. Pensar en el origen, de dónde viene el producto. Nosotros cuando empezamos a importar arroz, anduvimos evaluando diferentes alternativas, nos ofrecían un arroz en Colombia, arroz de Argentina, creo que había también, y de Estados Unidos. Al final nos decidimos por el de Estados Unidos porque el proveedor ahí nos daba más garantías y el gobierno de Estados Unidos también garantizaba que si uno hacía una transferencia de dinero, ese arroz iba a venir, porque si no uno podía demandar y se volvía un problema para ellos, para el proveedor. Entonces optamos por esas opciones, salía un poquito más caro, pero y la calidad que nos enviaban era más estable, digamos, ¿verdad? Entonces hay que ver si uno tiene insumos o no. Yo me recuerdo que cuando empecé a trabajar ahí en arroz, les comentaba, una peladora pequeña de 20 quintales por hora, 1 tonelada por hora. Y más o menos al segundo año decidimos comprar una del doble de tamaño. Y eso implicó cambiar toda la línea de producción, porque ya tuvimos la posibilidad de traer arroz del extranjero. Entonces ya necesitábamos una capacidad más grande, ¿verdad?
Bueno, hay que pensar en las instalaciones también. ¿Qué es lo que necesito? Voy a crear cerdos, pues cómo tienen que ser las cochiqueras. De repente hay un lugar que me alquilan que ya tiene algo de eso, entonces hay que ver en qué condiciones están. O de repente voy a empezar desde cero la construcción, ¿verdad? Hay que ver si se necesitan construir nuevas y completarlas, o si no, si hay que remodelarlas. A veces sale tan caro remodelar como construir algo nuevo. Entonces hay que también tomarlo en cuenta. Y por eso es que uno empieza a hacer el estudio, ¿verdad, jóvenes? No se tira al agua de una vez, sino que empieza a investigar qué es lo que más conviene. Luego, el tamaño o las medidas de las instalaciones. Aquí es donde ya estamos hablando de cuestiones como los planos, ¿verdad? Los planos ¿cómo se llama? Los planos de las construcciones que hay que hacer. Permítame, hay un alumno que está preguntando si hoy va a haber examen de otro grupo. Ok. Bueno, no sé si tienen dudas, jóvenes. No, ingeniero, todo Hasta el claro. momento no, Inge. Va, es que como los escucho tan silencios, va, entonces digo, de repente estoy hablando solo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, el tamaño, las medidas de la instalación, es decir, los planos, ¿verdad? De qué tamaño van a ser las cochiqueras o los galpones, eh, cómo van a estar distribuidos los bebederos automáticos o los comederos, cómo va a ser dónde va a estar instalado el tanque de agua, ¿verdad? Para disponer de agua para darle a los animales o para el riego, en fin, todo eso, ¿no? Hay que identificar los procesos y describirlos, cómo se van a hacer las cosas. Eh, el ejemplo que yo pongo, un ejemplo así grosero para que se quede, ¿va? Yo sé que primero tengo que poner la manguera y después el mulch, ¿verdad? No es al contrario. Digamos, si voy a sembrar algo donde voy a cubrir con tela plástica el surco, primero pongo la manguera y después no pongo primero el mulch y después la manguera, ¿va? Porque entonces no estaría logrando regar o llevando el agua a las raíces de la planta. Entonces, identificar esos procesos. Yo debo identificar cuáles son los pasos necesarios uno por uno para obtener el producto o para elaborar un artículo. Por ejemplo, voy a hacer jaleas. Entonces tengo que lavar la fruta, luego la voy a cocinar. No es al revés, ¿va? No la cocino primero y luego la lavo. O ¿será que la tengo que partir antes de lavarla? ¿O será que hay que pelarla antes de cocinarla? En fin, ¿verdad? Esos pasos que hay que hacer para finalmente llegar a tener la mermelada dentro del envase en el cual lo voy a vender. Debo definir los tiempos que toma cada uno de los eslabones o pasos del proceso. Cuando estoy cocinando, eso es muy importante, ¿verdad? Ahí, digamos, yo estoy cocinando para hacer jaleas o para hacer jugos o alguna situación. El tiempo que yo le doy de fuego a una cosa es muy importante porque si me paso, pues me va a salir de una consistencia diferente y si no le doy suficiente, pues me va a salir un poco cruda, en fin, ¿verdad? Debe quedar cabal en su punto. Entonces, eso lo tengo que investigar bien, tengo que definirlo bien. Al principio, ahorita como estamos haciendo esto, vamos a hacer las cosas un poco más superfluas, no a tanta profundidad. Pero sí es para que ustedes vayan pensando ya cómo es que van a producir lo que ustedes quieren vender. Se puede hacer un esquema, ¿verdad? Graficarlo o describir la secuencia lógica del proceso. Y para eso se usan mucho los diagramas de flujo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a producir, quiero vender leche, ¿verdad? Entonces, pues inicio con el ordeñe, ¿verdad? A veces yo no voy a tener la crianza de vacas, sino que voy a empezar con comprar la leche. Entonces empezaría desde aquí, desde recepción, ¿verdad? Entonces, yo le voy a comprar a un productor de leche. Esta parte de la primera, de la vaca, ya no la tomaría yo en cuenta porque ya no es parte de mi proyecto, ¿verdad? Sino que la recepción de la leche.
por ejemplo, ¿verdad? Luego de la recepción, pues podría venir el almacenamiento, después homogenizado, digamos, en plantas grandes de producción de leche. Ellos reciben leche de diferentes fincas, ¿ya? Y de vacas de razas diferentes también. Entonces lo que hacen es homogenizarla, es decir, mezclar las leches, las diferentes leches de diferentes fincas, para que el sabor sea uniforme. Luego viene el proceso de pasteurización, esterilizado y envasado aséptico, ¿verdad? Hasta que tienen finalmente su producto listo para vender, ¿ya? Entonces, este diagrama lo puede realizar uno para ir pensando en cuáles son los pasos que son necesarios para finalmente llegar a tener su producto ya envasado, ¿verdad? Recuérdense, aquí no estamos llegando todavía, como es estudio técnico, todavía no estamos pensando en la comercialización. Ese ya es parte del trabajo del mercadeo, ¿verdad? Entonces, se hace algo así. Entonces, les voy a pedir que de pronto hagan algo como esto, como parte de la tarea. Lo pueden hacer así con imágenes, como está esto, o bien pueden hacer algo más sencillo si quieren. Así como este, por ejemplo. Vamos a poner este ejemplo. Vemos que tenemos recepción de cosecha. Imaginemos que yo no voy a producir, digamos, una mermelada, ¿verdad? O un jugo. Voy a producir un jugo. Entonces, yo no voy a producir la naranja o la manzana o la piña, lo que sea que vaya a hacer, sino que voy a recibir la cosecha, ¿verdad? De esa cosecha que me llega, voy a seleccionar. Voy a comprarle a alguien, a un productor, entonces me lleva, entonces voy a seleccionar el producto que van a necesitar, que voy a comprar. Dentro de lo que me venden, digamos que compro una picopada o una camionada o cierta cantidad, pues no todo el producto viene en buena condición. Parte de ese producto que yo selecciono se va a lavado y supongamos que fuera una empresa bien grande. El rechazo se va al mercado local. Digamos, por ejemplo, melón, ¿verdad? Los meloneros reciben la cosecha y empiezan a seleccionar qué producto se va para exportación y qué producto se queda para mercado local, ¿verdad? Y así el banano también, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces una parte de rechazo, ya sea que se vaya a mercado local o se vaya para otro destino, no se pueda ni vender, entonces se va para la compostera o se va para la basura, en fin, ¿ah? Para qué destino pueda tener, habría que definirlo. Luego ese producto se va a lavado. Después de lavado pasa a una fase de secado. De pronto no es necesario esta fase, ¿verdad? Pero lo pongo aquí como ejemplo. Luego se va a una fase de corte, donde voy a cortar la fruta o lo que vaya a usar para hacer mi jugo. Del corte se va a un prensado para extraer parte del jugo, ¿verdad? Y luego de que ya lo prensé o lo puedo pasar a una fase de molienda. O de repente no es necesario pasar por esta fase de prensado, depende cada producto qué paso lleva. A una fase de molienda, de la fase de molienda se va a filtrado para quitarle parte de cáscara, semillas que se hayan ido, por ejemplo, ¿verdad? Y de parte de la molienda regresa a prensado para extraerle más jugo, ¿ya? Entonces a veces se forma un ciclo aquí, ¿verdad? En algún momento se puede formar algún ciclo. No necesariamente, a veces sí, a veces no. Entonces, sigamos aquí, se va a filtrado. Aquí le quito parte de cáscara, semillas, bagazo, otras cosas. Y de aquí se va, bueno, a envasado. Ya ahí estamos casi llegando al final. Y del envasado ya se va a la bodega, ¿verdad? Y de bodega a los clientes. Entonces, dependiendo de dónde empecemos, si yo empiezo con la producción, entonces tendré pasos anteriores a esto, a recepción de cosecha. Si empiezo comprando la materia prima, entonces puedo empezar aquí, recepción de cosecha o compra de material, ¿verdad? Puedo hacer la selección antes de comprar, ¿verdad? Yo puedo tener un proveedor que me dé solo buen producto. Yo llego, le digo, mire, solo necesito este tipo de producto, entonces no me voy a vender de otra clase más inferior, ¿verdad? Depende de las negociaciones que yo haga, ¿verdad? Pero hay que ir teniendo claro estos pasos, ¿ya? Entonces ustedes aquí le pueden poner así. En el futuro, más adelante, a cada uno de estos pasos, a uno de estos cuadros,
le voy a poner cuánto tiempo se va a tardar en lavado, cuánto en secado, cuánto podría tomarse en corte. Si se dan cuenta, aquí no dice nada de cocinar, ¿verdad? Entonces, pero podría ser que en algún momento sí necesite cocinar el producto por algunos minutos, unos 20 minutos, 15 minutos, depende. Entonces, dependiendo cada producto, así va a ir. Si es producción de yogur, pues sabrán ustedes, los que estén pensando en eso, cuánto tiempo necesita para que se vaya dando la fermentación y todo eso, ¿verdad? ¿Dudas, jóvenes? Ya estamos por terminar. Bueno, entonces se puede hacer un esquema de este tipo, ¿verdad? Y también les voy a pedir que hagan un listado de materiales, insumos, equipos y herramientas que pueden necesitar. Entonces, incluyen los materiales, insumos e incluso equipos que se necesitan en la producción de un artículo, ¿ya? Ustedes pueden especificar en qué proceso o etapa de la producción van a usar esos insumos. ¿Qué vamos a tomar como materiales? Por ejemplo, yo voy a producir pepino, digamos. ¿Qué van a ser mis materiales? Yo puedo tomar en cuenta como materiales la manguera para riego por goteo. Puedo tomar en cuenta como materiales el mulch, el agribón o la tela para evitar la entrada de insectos o la malla, ¿verdad? Puedo tomar en cuenta como materiales los clips o la rafia o la pita para ir tutoreando, las estacas para tutorear el pepino, ¿ya? ¿Cuáles son los insumos? Insumos básicamente son los fertilizantes, semillas o pilones, los agroquímicos, pesticidas, fungicidas, ¿ya? Si yo voy a fabricar jaleas o producir jaleas, ¿cuáles son mis insumos? Pues está, por ejemplo, si es de fresa, pues las fresas. Un insumo puede ser también si le voy a aplicar a un colorante o un preservante, algún aditivo que le vaya a agregar. Si le voy a agregar azúcar, por ejemplo, ¿verdad? El agua, por supuesto, el agua, porque no todo no es puro, sino que lleva siempre un poco de agua. Entonces, esos serían los insumos. ¿Cuáles serían los materiales en ese caso? Pues los materiales, por ejemplo, podría ser alguna bolsa o algún plástico que yo necesite para estar produciendo eso, ¿verdad? Insumos podría ser también el gas para cocinar algunas cosas. Herramientas, pues machetes, asadones, sierras, por ejemplo, si voy a cortar algo, ¿verdad? Equipos ya algo más como bombas de aplicación de pesticidas o motosierras o licuadoras, en fin, ya esas podríamos clasificarlos así. Entonces, les voy a pedir que ustedes hagan un listado de materiales, de insumos, de equipos y herramientas. De pronto, en algún caso, no van a necesitar, van a usar pocos equipos o pocas herramientas, ¿verdad? Eso va a cambiar, va a ser diferente para cada proyecto. Entonces, esta es la tarea, jóvenes, del estudio técnico. Hagan un estudio técnico, el informe debe ser redactado en tercera persona, es decir, no pongan mi proyecto va a ser esto o nuestro proyecto, sino que el proyecto se realizará, entonces redactado en forma impersonal. Debe incluir una carátula donde se ponga el nombre del proyecto. Siempre pónganme el nombre del proyecto para que yo sepa de qué se trata. Una breve introducción, no más de una hoja. Ahí incluir el tamaño del proyecto y dónde va a estar ubicado. Entonces, la ubicación me ponen, pues, Aldea Las Trojes o Aldea Paso del Halcón, ¿verdad? O Aldea el Durazno, ¿ya? Entonces me ponen la aldea o la colonia o el barrio o el municipio, nada más depende de dónde lo vayan a tener. Un diagrama del proceso de producción. Recuérdense que ahorita estamos a nivel de perfil, entonces las cosas las hacemos un poco superfluas, si quieren. Un listado de materiales, insumos, equipos, etc. Incluir cantidades en forma aproximada, no tan detallado. Ahorita, si ya lo tienen bien detallado, pues lo pueden poner, pero no es necesario. Y me ponen una hoja con la bibliografía.
descritas con las normas APAS, mínimo la sexta edición. Si ya tienen la séptima, pues lo pueden hacer con la séptima también. ¿Ya? Entonces, básicamente eso sería, jóvenes, la tarea, o sea, el estudio técnico. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, Diga. buenos días, disculpe. ¿No es para este viernes, sino que para de este en 8 o sí es para este viernes? Para este viernes en 8. Ajá. Ok, muchas gracias. Ahorita están en exámenes, entonces, solo si yo fuera tan mala onda, sí les diría, ¿no? Para este viernes. Ajá. ¿Otra duda? Ingeniero. ¿Sí? No escucho. ¿Quién quería consultar algo? No, que muchas gracias, Ah, le bueno. decía. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Va. Siempre las dudas empiezan a surgir cuando uno empieza a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces ahí ponen algún WhatsApp y les voy contestando. Bueno, entonces si no hay dudas, les deseo mucha suerte en sus exámenes. Hoy no tienen examen.